¿Sabías que hay cristianos que logran hacer retroceder al mismo infierno? Hombres y mujeres comunes que, con sus oraciones, fe inquebrantable y compromiso con Dios, se convierten en verdaderas armas espirituales, capaces de frustrar los planes del enemigo. Pero aquí está el secreto: estos cristianos no son extraordinarios por sí mismos. Lo que los hace temidos en el reino de las tinieblas es algo que cualquiera de nosotros puede alcanzar. Y eso te incluye a ti. No importa dónde estés en tu camino espiritual, puedes convertirte en una persona a quien Satanás teme. Imagina tener una fe tan firme que ninguna dificultad pueda derribarte. Una vida tan llena de propósito que, donde camines, la luz de Dios se manifieste, trayendo paz, esperanza y transformación. En este video, voy a revelarte los 8 tipos de cristianos que Satanás más teme. Exploraremos cuáles son estas características y, lo más importante, cómo puedes desarrollarlas en tu propia vida. El octavo tipo es el más impactante de todos, capaz de transformar no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea. Entonces, piensa, ¿por qué algunos cristianos parecen caminar por este mundo con tanto poder, como si llevaran una autoridad divina que incluso el reino de las tinieblas teme? ¿Alguna vez has sentido que hay algo diferente en ciertas personas de fe? No se trata solo de lo que hacen, sino de lo que llevan consigo. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen diferente? Y, lo más importante, ¿cómo puedes ser uno de ellos? Tal vez estés pensando, solo soy una persona común. ¿Cómo puedo tener algún impacto en el mundo espiritual? Pero déjame decirte, los mayores guerreros espirituales en la historia bíblica también eran personas comunes. Elías, por ejemplo, era un hombre como nosotros, sujeto a las mismas debilidades, pero su oración hizo que el cielo dejara de llover por 3 años y medio. Lo que lo hacía diferente no era su posición, sino su conexión con Dios. Esto nos lleva a la pregunta central de este video: ¿cuáles son los 8 tipos de cristianos que Satanás teme? ¿Y por qué los teme tanto? La respuesta está en las elecciones que hacen cada día, en las decisiones pequeñas y grandes que reflejan un compromiso con el reino de Dios. Satanás sabe que no puede vencer a un cristiano que vive de manera intencional, que está armado con la verdad de la palabra, lleno del Espíritu Santo y dispuesto a amar incluso a sus enemigos. Cada una de estas características se convierte en una espada espiritual, cortando las mentiras y estrategias del maligno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo esto se aplica a tu vida? Tal vez estés enfrentando batallas espirituales, pero sientes que te falta algo, un arma que aún no sabes cómo usar. Si ese es tu caso, quédate conmigo, porque lo que descubrirás puede cambiar tu perspectiva. ¿Sabes qué es lo más intrigante? Satanás no teme a aquellos que solo son religiosos o que tienen una fe superficial. No, teme a quienes viven una fe auténtica, alimentada por prácticas espirituales que tienen un poder real en el mundo espiritual. Y tú puedes convertirte en esa persona. Pero déjame advertirte, el camino para convertirse en un cristiano que el infierno teme no es fácil. Requiere compromiso, persistencia y valentía. Es por eso que tan pocos lo recorren. Sin embargo, aquellos que eligen seguir este camino descubren algo extraordinario, una vida de impacto eterno, donde cada oración, cada acto de amor y cada paso de obediencia a Dios deja una marca en el mundo. Ahora, quiero que imagines cómo sería tu vida si te convirtieras en una persona así. Imagina orar con tanta fe que tus palabras desencadenan cambios reales en el mundo espiritual. Imagina conocer la palabra de Dios tan profundamente que ninguna mentira del enemigo puede engañarte. Imagina vivir en santidad con la certeza de que eres protegido y capacitado por Dios. Esto no es solo una posibilidad, es el propósito para el cual fuiste creado. Y si estás aquí, viendo este video, no es por casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy. Entonces, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbete ahora y acompáñanos en este camino. Esta simple acción puede ser el primer paso hacia tu transformación. A medida que avancemos, te equiparemos para que puedas vivir una vida que refleje el poder de Dios, sin importar cuáles sean los desafíos que enfrentes. Y aquí tienes un consejo: quédate conmigo hasta el final, porque el octavo tipo de cristiano que vamos a revelar es el más poderoso de todos. Pero, para entender el impacto completo de esto, necesitas conocer primero los otros 7 tipos. Cada uno de ellos es una pieza fundamental en el rompecabezas de una vida espiritualmente victoriosa. Prepara tu corazón y mantén tu mente abierta, porque vamos a adentrarnos juntos en el camino para descubrir el primer tipo de cristiano que hace temblar a Satanás. ¿Estás listo? Comencemos explorando el primer tipo, el cristiano que vive en oración. Al fin y al cabo, la oración es la base de toda vida espiritual poderosa. No estamos hablando de oraciones superficiales o mecánicas, sino de una relación íntima y constante con Dios. Como escribió Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Este tipo de cristiano entiende que la oración no es una obligación religiosa, sino un diálogo directo con el Creador del universo. Piensa en Elías, un hombre común que oró fervorosamente e hizo que el cielo dejara de llover durante 3 años y medio, Santiago 5:17-18. ¿Qué hacía que su oración fuera tan poderosa? Su fe. Él sabía que no estaba hablando al viento, sino conectándose con el Dios Todopoderoso. Los cristianos que viven en oración tienen un impacto devastador contra las tinieblas porque permanecen alineados con la voluntad de Dios. Son como soldados que reciben órdenes directamente del general, siempre listos para actuar con sabiduría y fuerza. Satanás teme a estos cristianos porque sabe que no puede desconectarlos de su fuente de poder. ¿Y tú? ¿Cómo está tu vida de oración? Tal vez sientas que tus oraciones no tienen efecto, pero recuerda,
Recuerda, Dios no se preocupa por palabras elocuentes, sino por un corazón sincero. Comienza con oraciones simples, pero consistentes, y verás cómo tu conexión con Dios se fortalece. El segundo es el cristiano que conoce la palabra de Dios. Imagina entrar a una batalla sin armas. Así viven muchas personas cristianas su vida espiritual cuando descuidan el estudio de la Biblia. Pero aquellos que conocen la palabra son como soldados bien armados, listos para combatir las mentiras del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, él no discutió con Satanás, simplemente respondió, está escrito, Mateo 4, 1, 11. Cada respuesta basada en la palabra de Dios anulaba los argumentos del enemigo. Esto es un recordatorio poderoso de que el conocimiento de la Biblia no es opcional, es esencial. Los cristianos que meditan en la palabra día y noche, como enseña Josué 1:8, son inquebrantables. Saben quiénes son en Cristo, entienden las promesas de Dios y permanecen firmes incluso en tiempos de adversidad. Satanás teme a estos cristianos porque ellos llevan la verdad que expone sus mentiras. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te sumergiste profundamente en la palabra de Dios? No estamos hablando de leer un versículo rápido antes de dormir, sino de estudiar, meditar y permitir que la palabra transforme tu mente y corazón. Este es el tipo de dedicación que convierte a un cristiano en alguien verdaderamente peligroso para el reino de las tinieblas. El tercero es el cristiano que vive en santidad. La santidad es un arma espiritual poderosa. No se trata de perfección, sino de un corazón comprometido a agradar a Dios. En 1 Pedro 1:16, se nos llama a ser santos porque Dios es santo. Este llamado es una invitación a vivir separados del pecado y del sistema corrupto del mundo. Los cristianos que viven en santidad son difíciles de atacar porque no dejan brechas para el enemigo. Como afirma un Juan 5:18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, aquel que es nacido de Dios lo guarda y el maligno no le toca. Vivir en santidad significa hacer elecciones diarias que reflejan el carácter de Dios. Es renunciar a lo que desagrada al Señor y buscar una vida que lo glorifique. Satanás teme a estos cristianos porque son ejemplos vivos del poder transformador de Dios. El cuarto es el cristiano que ama y perdona genuinamente. El amor genuino y el perdón son armas que Satanás no puede soportar. El mundo nos enseña a guardar rencor, buscar venganza y devolver mal por mal, pero Jesús nos mostró un camino radicalmente diferente. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Los cristianos que aman y perdonan rompen las cadenas de odio y amargura que el enemigo usa para dividir iglesias, familias y relaciones. El perdón no es solo un acto espiritual, también nos libera emocionalmente. Los estudios muestran que las personas que perdonan viven con menos estrés y más salud. Esto no es una coincidencia, es un reflejo del plan de Dios para nosotros. Tal vez estés luchando para perdonar a alguien. Si ese es el caso, recuerda que el perdón no significa justificar el error del otro, sino liberar tu corazón de las garras de la amargura. Ora a Dios pidiendo fuerzas para perdonar y experimentar la verdadera libertad. Estos son solo los primeros 4 tipos de cristianos que Satanás teme, pero ya es posible ver un poderoso patrón emergiendo. Oración constante, conocimiento de la palabra, santidad y amor son como pilares de una vida que impacta el reino espiritual. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo para apoyar nuestro trabajo. Y sigue conmigo porque lo que viene a continuación es aún más revelador y desafiante. ¿Estás preparado para convertirte en el cristiano que Satanás no puede ignorar? El quinto es el cristiano lleno del Espíritu Santo. Entonces recuerda, hay algo extraordinario en un cristiano lleno del Espíritu Santo. No solo vive su fe, irradia el poder y la presencia de Dios. Jesús dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos. Esto significa que un cristiano lleno del Espíritu Santo es guiado por Dios en todas las áreas de su vida. No depende de su propia fuerza o sabiduría, sino del poder que viene de lo alto. Esto lo convierte en una amenaza constante para el reino de las tinieblas. Satanás sabe que, cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, no está solo, es Dios mismo actuando a través de él. ¿Cómo puedes vivir lleno del Espíritu Santo? Primero, es necesario buscarlo. Jesús nos enseñó en Lucas 11:13 que el Padre da el Espíritu Santo a quienes lo piden. Búscalo en oración, consagra tu vida y abandona todo lo que impida que el Espíritu actúe. Cuando haces esto, tu vida se convierte en un reflejo del poder transformador de Dios. El sexto es el cristiano que comparte el Evangelio. Otro tipo de cristiano que Satanás teme es aquel que comparte el Evangelio con valentía. No importa dónde esté, en el trabajo, en la escuela o incluso en la fila del mercado, este cristiano ve cada oportunidad como una ocasión para hablar de Jesús. Entiende lo que está en juego, las vidas se están perdiendo, y la única esperanza es el Evangelio. Pablo escribió en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El cristiano que comparte el Evangelio sabe que no depende de su propia elocuencia, sino del mensaje poderoso de Cristo. Satanás teme a estos cristianos porque sacan almas de su dominio. Cada vez que compartes el Evangelio, se siembra una semilla, y Dios puede hacer que esa semilla crezca. Entonces, pregúntate, ¿estás aprovechando las oportunidades para hablar de Jesús? No se trata de ser un predicador profesional, sino de ser un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios. El séptimo es el cristiano que vive en comunión. ¿Te has detenido a pensar por qué Satanás intenta tanto dividir iglesias y causar conflictos entre cristianos? Sabe que hay poder en la comunión. En Mateo 18:20, Jesús dijo, donde están 2 o 3
tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La comunión fortalece nuestra fe, nos anima y nos mantiene enfocados en el propósito de Dios. El cristiano que vive en comunión entiende la importancia de estar conectado al cuerpo de Cristo, valora la unidad y busca construir relaciones saludables que glorifiquen a Dios. Satanás teme a estos cristianos porque no luchan solos, tienen una red de apoyo espiritual que los fortalece. Tal vez te estés aislando, enfrentando tus batallas espirituales en soledad. Si ese es el caso, debes saber que Dios nos creó para vivir en comunidad. Busca una iglesia, participa en grupos de estudio y rodéate de personas que puedan orar y luchar a tu lado. La comunión no es solo un beneficio, es un arma poderosa contra el enemigo. El octavo y último es el cristiano que confía plenamente en Dios. Hemos llegado al octavo tipo de cristiano, y este es uno de los más temidos por Satanás. Es aquel que confía plenamente en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Esta confianza es una declaración de fe que desafía al enemigo, porque demuestra que el cristiano no se mueve por el miedo, sino por la certeza de que Dios tiene el control. David es un ejemplo perfecto. Cuando se enfrentó a Goliat, no miró el tamaño del gigante, sino la grandeza de Dios. Declaró con confianza: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Esa confianza lo hizo invencible. Satanás intenta hacernos dudar de Dios, pero cuando elegimos confiar en Él, neutralizamos las mentiras del enemigo. Pregúntate, ¿confías en Dios incluso en los momentos difíciles? No importa el tamaño de tu lucha, el Dios que venció la muerte está a tu lado. Pon tu confianza en Él y observa cómo transforma tu vida. Ahora que conoces los 8 tipos de cristianos que Satanás teme, la pregunta es, ¿cuál de ellos quieres ser? No se trata de perfección, sino de una decisión de vivir de manera intencional, buscando a Dios con todo tu corazón. Empieza hoy mismo. Elige una de estas áreas para fortalecer en tu vida. Tal vez necesites dedicar más tiempo a la oración, profundizar tu conocimiento de la palabra o buscar ser lleno del Espíritu Santo. Cualquiera que sea el siguiente paso, hazlo con fe, sabiendo que Dios está contigo. Satanás no teme a cristianos tibios o indiferentes. Teme a aquellos que viven su fe con intensidad y propósito, y tú te convertirás en esa persona. Fuiste llamado para marcar la diferencia, para ser luz en medio de la oscuridad y un reflejo del amor de Dios. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete al canal y deja tu comentario diciendo: quiero ser el cristiano que hace temblar al infierno. Y entonces, comenzarás a vivir una fe tan poderosa que ninguna fuerza del mal podrá detenerte. Puedes estar seguro de ello. Cada palabra, cada reflexión, ha sido una invitación de Dios para que des un paso más profundo en tu caminar espiritual. Dios te está llamando a ser más, a vivir una fe tan auténtica y poderosa que impacte tu vida, tu familia, tu iglesia e incluso el mundo que te rodea. Él te creó para ser un guerrero en el reino espiritual, alguien que lleve luz donde hay oscuridad, esperanza donde hay desesperación y amor donde hay odio. Recuerda, no se trata de perfección, sino de compromiso. Si sientes que no eres suficiente, debes saber que estás en el lugar correcto para comenzar. A Dios le encanta trabajar con corazones humildes y dispuestos. Y antes de despedirnos, una oración especial para ti y para todas las personas que aman a Dios. Así que cierra tus ojos y abre tu corazón. Oración final. Señor Jesús, te agradezco por todas las personas que se han conectado con estas palabras. Gracias porque tú tienes un propósito especial para cada vida que escucha este mensaje. Padre, ayúdanos a ser los cristianos que viven en oración, llenos de tu espíritu, que aman, perdonan y caminan en santidad. Danos fuerza para resistir las tentaciones, sabiduría para conocer tu palabra y valentía para compartir tu amor con el mundo. Señor, queremos vivir de una manera que glorifique tu nombre y cause impacto en el reino espiritual. Capacítanos para hacer todo lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que edificarán tu fe y deja tu like para que más personas puedan ser alcanzadas. Y antes de salir, escribe en los comentarios: elijo ser el cristiano que hace temblar al infierno. Quiero leer tu testimonio porque Dios te ha llamado a una vida de impacto, y lo que Él comenzó en ti, Él es fiel para completarlo. Hasta el próximo video.